Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a realizar un directo relacionado con el COVID y el tema capilar, que es algo por lo que teníais muchísimo interés. Voy a esperar un pelín a que os conectéis y me voy presentando. Hola a todos. Bueno, como ya estamos más de 50, mi nombre es Esther Gómez, soy enfermera, soy divulgadora científica y bueno, el perfil a través del cual hago toda la divulgación es de mi enfermera favorita. Y bueno, antes de nada dar las gracias a Cantabria Labs de tener la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros porque vamos a tratar un tema súper interesante que creo que os afecta cada vez a más personas y es una cuestión que no sabíamos muy bien que estaba tan relacionada con el COVID, pero ya hay suficientes estudios que nos están diciendo que el tema del pelo está bastante relacionado con el COVID. Voy a esperar a ver si se conecta Claudia. La doctora Claudia Bernárdez es dermatóloga, es tricóloga y bueno, pues también vamos a tener la oportunidad de estar hoy con ella para preguntar todas las dudas que tengáis, que sepáis que vamos a dejar el vídeo grabado para que lo veáis cuando queráis. Y bueno, yo estaba haciendo unas preguntas seleccionadas desde mi perfil y en el momento en el que acabemos dejamos esto abierto para que vosotros preguntéis. A ver, mirad, está por aquí Claudia. Aquí la vamos a añadir. A ver, que está esperando a que se conecte Claudia. Hola Esther, Hola, ¿qué muy tal bien, Claudia? ¿tú? Fenomenal. Aquí preparada para el Sí, directo. bueno, la... Bueno, yo me he sí, presentado, te he presentado un poquito, vale, pero muy poco. Entonces, si quieres contar un poco sobre ti, sobre tu experiencia como dermatóloga, vale, y ya te voy a acribillar a preguntas porque es un tema la verdad interesantísimo es que sí. y tengo un Vale, montón. bueno, yo soy Claudia Bernárdez, yo soy dermatóloga, trabajo en la Clínica Pedro Jaén la unidad de tricología. Y bueno, nosotras hacemos mucha docencia, mucha divulgación y es verdad que este tema siempre lo hemos hablado un montón porque no solo nos interesa a nosotros como curiosidad, sino a los pacientes. Y nada, agradecer a Cantabria que nos hayan dejado este huequito pues para hablar de esto y que así pues los pacientes y todos los seguidores vayan conociéndolo un poquito mejor. Así que estamos aquí preparadas para todas las preguntas. Genial, pues a ver, porque es que he hecho los deberes y tengo un montón de preguntas que me han pedido para ti. A ver, bueno, lo primero y lo más interesante, que es yo creo que la pregunta del millón, ¿realmente es cierto que haber pasado la COVID, ya sea que ahora nos centraremos en si son Ujú. asintomáticos o no, pero ¿hay alguna relación entre haber pasado COVID y tener algún tipo de deterioro a nivel capilar? Sí, o sea, ya llegamos a haber hecho hasta estudios en los que observamos que pacientes que han pasado COVID presentan caídas capilares brutales. O sea, nosotros siempre vemos caídas capilares asociadas a enfermedades, ¿no? Siempre, pues hay una gripe, pues puedes tener un poquito de caída capilar. Pero el COVID, que es una enfermedad que muchas personas la pasan sin tanta gravedad, se está viendo unas caídas pues equivalentes casi a alguien que ha tenido una sepsis, que bueno, tú lo sabes, pero para los que no lo sepan, una sepsis es una infección generalizada a lo bestia. Pues la caída capilar, aunque hayas estado en casa solo con fiebre, puede ser equivalente a un cuadro así de grave. Vale, y es que luego, claro, era otra cosa que preguntaban, que yo que, bueno, igual que tú que hemos estado trabajando en la pandemia, no solo las personas que han tenido COVID, sino que también aquellas que han estado llevando a cabo, pues bueno, como toda España, un aislamiento, vitamina D, que también se demostró, y también ansiedad y estrés, COVID también están teniendo alteraciones en el pelo. La verdad es que sí, se está viendo un poco caída con todas las causas. O sea, claro, el pelo es una estructura que va a responder a todo lo que pase en nuestro cuerpo. Entonces, al final, pues cualquier situación de estrés, de comer peor, de falta de sol, por ejemplo, que eso también se está viendo mucho pues de la cuarentena, simplemente el haber estado encerrados. Todas esas cositas, Encerrados. claro, van haciendo que el folículo, que es lo que genera el pelo, funcione peor. Entonces va ocasionando caídas. Entonces, claro, este año nos estamos viendo en otoño,
Pues que otoño siempre hay más caída, ¿no? Por esa caída estacional. Pero claro, este año hay el cuádruple. Hay una caída que nosotros asociamos al paciente que ha pasado el COVID, al paciente que ha tenido un familiar con COVID o que ha estado muy agobiado o que ha tenido problemas del trabajo. O sea, se va juntando todo y estamos viendo no solo la cantidad de caídas, sino la cantidad de gente. Claro. Pues mira, ahora hablando ya de esto, te voy a poner como un poco de como casos Venga. cortitos porque sí que yo puse a través del perfil de mi enfermera favorita que qué preguntas te quería Ujú. preguntar, llegaron cientos, pero bueno, te he seleccionado como las más significativas. Venga. Mira, la primera es, mi pareja y yo hemos pasado el COVID y ambos estamos notando que se nos está cayendo muchísimo el pelo. ¿Esto se va a recuperar? Vale, eso es lo más importante. Las caídas tanto por COVID como por lo que es todo el factor emocional, todo lo que nos está pasando a todos. Estoy hasta yo con caída también, o sea que esto no es algo de lo que nos libremos nadie. Todas esas se llaman efluvios. Y efluvio es que la raíz del pelo sigue funcionando. Simplemente que para protegerse suelta el pelo y entonces lo vemos que cae. Pero esa raíz funciona, lo que quiere decir que Como si entras en hibernación, exacto, y ¿no? si la cuidamos bien, le damos nutrientes, le damos vitaminas, le damos estimuladores, se va a recuperar. Entonces, lo más importante, que además esto aprovecho tu pregunta, yo sé que nos liamos siempre, pero es que una paciente me dijo un día una cosa que me pareció muy inteligente, muy interesante, y me dijo, si no sabemos cómo funciona el COVID, ¿por qué tenéis tan claro que la caída por COVID se va a recuperar? Entonces, lo que es muy importante es que no se cae por culpa del COVID. O sea, el COVID no va al folículo y lo ataca de una forma específica, sino que tienes una inflamación, tu cuerpo está enfermo y hace que el pelito se caiga. Pero eso se recupera y ya estamos viendo, de hecho, a los pacientes que estuvieron malitos en marzo con esas caídas brutales, ya vienen a consulta y ya vamos viendo que van regenerando un montón. O sea, sería como un efluvio Es un efluvio telógeno telógeno o... agudo, solo que severo, muy Vale, severo. Y luego que al vale. final hay gente que me dice, sí, pues yo estaba bien, luego, o sea, estaba mal, mejoré, luego he vuelto a empeorar. ¿Por qué? Porque se te van acumulando causas de caída. Por eso es tan importante cuidarse ahora mismo, porque al final no las puedes evitar. O sea, a todos nos afecta el estás en cuarentena, el no, el tu familia. El estrés, sí, eso es. Vale, pues vamos con el caso número dos. ¿Cuándo debería empezar a preocuparme? Lo he pasado hace 2 meses y se me sigue cayendo el pelo. Ya tengo Ay. A microcalvas. ver, esto ahí hay un poco de doble sentido en esa pregunta, ¿vale? Que se te lleve cayendo 2 meses entraría dentro de lo normal, ¿vale? Porque al final el cuerpo manda al pelo la señal de caer y está cayendo durante el tiempo que al pelo le apetece y va regenerando. Ahora bien, lo que no te tienen que aparecer son calvas, ¿vale? Calva entendido por una zona específica sin pelo, ¿vale? Si aparece una zonita con menos pelo, bueno, pero si hay una zona sin pelo, ahí sí que hay que preocuparse y acudir. Yo, por lo que he visto en mis pacientes, yo al principio les decía, no te preocupes, no vengas, pero es verdad que la caída es tan fuerte que muchos solo con venir, ver que no es nada más y poner un tratamiento de suplementación, que eso ahora hablaremos aprovechando, ya con eso van a estar mucho más tranquilos, van a poder afrontar la situación mejor. Entonces, O sea, están llegando a hacer hay areatas mucha también areata. o... Por eso, areata es una alopecia inflamatoria, para los que no lo sepan. Entonces, es verdad que sí que su aumento es muy llamativo, que eso pasa en situaciones de estrés. Entonces, en ese caso, que es cuando verías justo las plaquitas, ahí, hombre, no preocuparse porque tiene opción de tratamiento, pero sí que darle un poquito más de Pero importancia. tomar Exacto. medidas. Vale, venga, vamos con la 3. Yo voy aquí Sí, sí, tú disparando, ¿eh? Tú dispara, tú párame si dispara. Tú sabes que quieres. yo me enrollo, si no. Dice, dice, nos va a pasar a todos los que hemos tenido COVID. Yo de momento no he notado nada. No tiene por qué, ¿vale? Esto es como el efluvio después del parto. Es lo más frecuente, pero no tiene por qué. Ahora bien, lo que sí que la gente no se tiene que asustar es que te puede pasar 3, 4 meses después del COVID. O sea, no te tiene que empezar pronto, sino que muchas veces tarda varios meses en aparecer. Vale. A ver, ¿podría llegar a afectar a los niños? Por poder podría.
es verdad que los niños tienen una capacidad de crecimiento capilar mucho mayor, entonces un efluvio no es algo tan frecuente en un niño porque ellos recambian el pelo como mucho más fácil. Tampoco son tan sintomáticos, el virus no les infecta tanto, entonces en principio nosotros casos no hemos visto tan llamativos, siempre algunos sí. Lo que se está viendo en niños, claro, de todo esto que están viviendo es un aumento en las areatas, en las plaquitas de alopecia. Vale. A ver, ¿qué se recomienda para la recuperación de este tipo de alopecia? Vale, para recuperar la alopecia, obviamente lo principal es, como hemos dicho, pues descartar que no sea otra causa, ¿no? Ver que efectivamente sea la alopecia. Un segundito que han puesto ahí abajo en preguntas, hablando de los niños, entiendo yo que pone que se afectan menos emocionalmente. Eso hay que tener cuidado porque los pobres, aunque no lo dicen, se afectan mucho y estamos teniendo un montón de areatas en niños que no se quejan de estrés ni de que lo estén pasando mal y sí que les está saliendo por ahí. Entonces a las mamás y los papás, si les ven que aunque estén tan tranquilos, le salen una plaquita, sí que puede ser del estrés vivido, ¿eh? O sea, que cuidado con los peques que engañan mucho, pero hay que Sí. tenerlos a raya. Bueno, entonces, eso dicho, lo que me has preguntado de para ayudar a ¿Qué eso, para tratar. recomendarías? Eso es. A ver, al ser un efluvio, lo que hay que hacer es mejorar la capacidad de crecimiento del folículo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se mejora? Pues se mejora dándole todo lo que necesita, por así decirlo. Entonces, ¿qué necesita el folículo para crecer? Pues necesita vitaminas, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, ahí metemos suplementos nutricionales que dependiendo un poquito de la edad podemos elegir. Pues tenemos los que son vitaminas simplemente, pues por ejemplo, vienen muy bien los que llevan vitamina D, que el Iraltone Forte, por ejemplo, lleva vitamina D también, es uno de los complementos que usamos mucho en estos casos, ¿vale? Porque hemos hablado que el encierro, esa bajada de vitamina D puede influir. O luego otras vitaminas ya en pacientes más mayores, mujeres posmenopáusicas, varones mayores, podemos usar los suplementos nutricionales que llevan también componentes para alopecia androgenética, para combatir la parte hormonal. Un poquito por enfocar todo, ¿no? Claro, Cubrir por más, ya. englobar. Y esto, Claudia, yo que te hablo Cuéntame. como, imagínate como Ujú. paciente, yo si quiero esto te lo venden en Esto la se puede farmacia, comprar en la este tipo de farmacia, suplementos. efectivamente. Entonces, en la farmacia te van a dispensar un poquito en función de lo que tú les comentes. ¿Por qué es importante lo de una valoración previa o posterior? O ir yendo a la farmacia, te compras tu suplementación y luego ya valoración. Porque si hay algo oculto debajo y no lo tratas, ahí sí que puedes tener peor crecimiento. Entonces, si por ejemplo tenías una alopecia androgenética que es tan frecuente y de repente tienes este fluvio brutal y tratas el efluvio, pero no la androgenética, como que el recrecimiento no es igual de bueno. Y entonces, No, y sobre todo que lo vea siempre un profesional que te sepa aconsejar, aconsejar de, venga, esto está funcionando, seguimos o no funciona, vamos a efectivamente. probar con otra cosa. Y entiendo que no necesita Las receta, ¿no? vitaminas no necesitan O receta. sí. Yo te hago las preguntas como si No, fuera no, sí lo sé paciente, y lo ¿vale? haces bien, porque hay cosas que a mí no se me ocurren a veces. Porque luego a la gente Sí, le no, da las vergüenza vitaminas no preguntar. necesitan y de hecho nunca te van a hacer daño. Entonces, ahora que encima está tan complicado muchas veces pedir cita o mis pacientes me llaman, es que no me dan cita hasta dentro de 2 o 3 semanas y fatal. Entonces, es mucho mejor ir empezando con las vitaminas. Yo siempre digo que asociadas a una dieta sana, intentar hacer deporte, o sea, que el que tome vitaminas que no se piense que ya es el más sano del mundo y se libra de todo lo demás. Sí, las tres Exacto. Ds, ¿no? De dieta, Y descanso y deporte, pues deporte. asociar las dos cositas y empezar cuanto antes, porque eso nunca te va a dañar, o sea, siempre va a ser un plus. Entonces, si yo luego le tengo que poner tratamiento para su androgenética o para la areata, se lo voy a añadir, ¿vale? O sea, que no hay que quitarlo. Vale, vale, a ver. Mira, esta, la 6 que me ha parecido súper curiosa, porque claro, estamos hablando de gente que no tenía problemas y ya Y tiene, y ahora ahora tiene. tiene, pero ¿y la gente que ya estaba pensando en hacerse un trasplante? Y te preguntan que si ahora con esta situación estaría recomendado hacerse un trasplante, Capilar o si, no. bueno, están experimentando, Mm. eso es, A estas ver, con cosas. el trasplante yo creo que hay dos ideas principales. La que para mí es más importante. Los efluvios, que son las caídas estas bruscas que estamos viendo ahora, no se tratan con trasplante capilar, ¿vale? Los efluvios se tratan con tratamientos médicos, suplementación, minoxidil, que ahora hablaremos de él,
plasma, cositas así, ¿vale? Entonces, si lo que han tenido es un empeoramiento repentino, que no se empiecen a plantear trasplantes, sino que hay que evaluarlos, tratarlos y ver a posteriori. Ahora bien, pacientes que ya tenían pensado hacerse un trasplante, es una época más o menos igual de buena que todas. ¿Por qué pongo el más o menos? Pues porque tiene el añadido de que obviamente es una cirugía larga, con lo cual para las cirugías hacemos PCR, hay que estudiar, hay que ver que no tengas COVID y obviamente está todo el tema un poquito pues más difuso de que de repente si das PCR o te ponen en cuarentena, obviamente no te vamos a operar. Pero vamos, Y que es un posoperatorio complicado. sobre todo el O pre, sea, se sí, pasa luego mal. el posoperatorio, el paciente, en realidad para el posoperatorio es la bomba esta época, porque al final sales menos, Ah, bueno, no te ven, no te están viendo, te pones un gorrito de y quirófano ya y estás ya y está. nadie te ve. Entonces, si ya te lo ibas a hacer, mientras vayas a una clínica, por ejemplo, en nuestra clínica tenemos un protocolo súper estricto, obviamente no fiebre, no contactos, etcétera, pero si ya te lo ibas a hacer y llevas buen control, no hay problema. Si es que has empeorado recientemente, ahí no está recomendado un trasplante, porque es que Indicado. muchas veces con tratamiento correcto mejoran que parece que se han hecho un trasplante. O sea que lo principal es tratar. Y es Exacto. evaluar. Vale, a ver. Vamos con. Te voy a hacer la última pregunta Venga. de los casos y luego ya a ver si la gente se anima. A ver, ¿puedes experimentar caída de pelo aunque hayas padecido COVID de forma sintomática? A ver, ahí ya, a mí que me gusta mucho contestar con la ciencia por delante, ahí te tengo que contestar un poco opinión personal y de un poco de los compañeros que, claro, hablamos de esto porque nos pilló de sopetón, sobre todo al principio. Las caídas que veíamos al principio por COVID era generalmente un poco en paralelo a la gravedad del cuadro que habían tenido. Entonces, pacientes que habían llegado a la UCI, obviamente llegaban, pero vamos, que me enseñaban fotos con las manos llenas, llenas de pelo de lo que se les había caído ese día. ¿Que lo habían tenido un poco menos sintomático? Menos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que como ahora ya ha ido pasando tanto tiempo, se va juntando todo. Entonces tenemos gente que lo ha pasado asintomático y que 3 meses después, que es lo que suele tardar en aparecer un efluvio, presentan la caída. Entonces, claro, ahí nos entra a nosotros la duda de qué fue. La cuarentena, el estrés, el COVID asintomático. Ahí ya no sabemos exactamente, pero da un poco igual, porque al final la causa es la misma. O sea, si ha sido justo por el COVID o ha sido porque te has estresado porque te han cambiado a teletrabajo o por lo que sea, el tratamiento más o menos es el mismo, que es estimular el folículo. Sí, que al final es intentar valorar al paciente en la situación en la que está, aunque no sepamos muy bien cómo ha Exacto, llegado ahí y ya tomar medidas. Pues exacto. bueno, yo acabo ya con los casos. A ver, sí, porque he visto un par de preguntas por Sí, yo aquí. también. Yo he visto una que podemos abordar si quieres. Avanzar y luego, chicos, si queréis, porque hay 75 personas, si queréis ir preguntando, vamos resolviendo Venga. también. Pero a ver, A mí ¿cuál la que habías me visto tú, ha Claudia, que te gustado parece es que ponían si interesante? era recomendable el minoxidil para los efluvios o habría rebrote con las alopecias. Vale, el minoxidil es un principio activo que lo que va a hacer es estimular el folículo piloso para que crezca, ¿vale? Entonces, realmente es un tratamiento que por poder lo puede usar todo el mundo en cualquier momento, porque lo que va a hacer es mejorar el funcionamiento de tus células. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente en general, cuando tú estás sano, pues no te apetece estar perdiendo el tiempo en echarte un tratamiento y más un minoxidil, que por ejemplo el tópico, pues te lo tienes que echar todas las Que es noches. muy Claro, latoso. entonces pues minoxidil hay varios tipos, ¿vale? Los que menos irritan, sobre todo, por ejemplo, el regaxidil al 2%, el regaxidil al 5%, esos dos, en los efluvios es muy recomendable usarlos. Y va a haber dos tipos de pacientes. Los pacientes que lo usen durante 6 mesecitos o así, el pelo vuelva a lo normal porque no tenían ningún problema previamente y entonces como se ven bien y se ven guapos o guapas, ya pasan del tema porque ya no tienen problema y lo suspendan, no van a tener ningún problema porque no lo tenían de antemano, ¿vale? El minoxidil va a dejar de hacer efecto, pero como ese folículo funcionaba correctamente, no va a haber problema. ¿Quién puede tener rebrote? Pues las personas que ya tuvieran una alopecia previa. Pues si, por ejemplo, tenías una androgenética que estaba empezando u otra cosa, ahí vas a mejorar y claro, si de repente lo suspendes, poquito a poco esa mejoría que has tenido
vas a ir a peor. Entonces, lo que son los minoxidiles, recomendación desde mi punto de vista a tope de usarla, o sea, hay que aprovechar y estimular. Y yo, Claudia, había escuchado ya que el minoxidil oral está funcionando muy bien, sobre todo en mujeres que no les gustaba, bueno, por los efectos Aplicarlo. adversos el dutasteride y que está funcionando bien El ahí minoxidil oral o no está lo yendo recomendarías. súper bien. Sí, Entonces, yo hago un poco diferenciación, por ejemplo, pacientes que han estado muy graves con COVID, a veces, claro, llevan un chute de pastillas, de medicación, de todo, que les da un poco más igual ya, ponerlo tópico, pero el oral va muy, muy bien. Realmente el oral, el mayor problema que puede tener es que te dé un poquito de vello facial o un poquito de vello por el cuerpo, pero en estos casos nos ayuda mucho. Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho para que no tomen tanta pastilla es combinar. Entonces, en varones, por ejemplo, el minoxidil tópico les da más igual, porque al final se lavan el pelo al día siguiente y ya está. Si usas uno con poquito propilenglicol, que por eso estábamos hablando del regaxidil, que mancha un poco menos, tienes más facilidad de usarlo, pero aún así las chicas somos como muy tiquismiquis con el pelo y es verdad que nos fastidia más estarnos echando algo que nos pueda manchar. Entonces, por ejemplo, en ellas, pues muchas veces combino y les pongo unos días el oral y otros días el líquido, pero funcionan los dos súper bien. O sea, lo que cambia sobre todo la comodidad. vale. La comodidad. Mira, están, ya A se ver, animan. A ver, dicen, ¿qué tipo de suplemento hay que tomar? mira, pues suplemento básicamente lo que se intenta es un poco que lleve variedad de ingredientes, ¿vale? Porque al final el folículo piloso es una célula muy activa y lo que necesita es tener todo lo que quiere para poder crecer correctamente, porque si le falta es cuando no crece. Entonces, opciones, tenemos los suplementos que llevan inhibidores de 5-alfa reductasa y los que no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el que hablábamos antes, el Iraltone Forte, ese es un suplemento que lleva un poco complemento general, lleva un poco de vitamina D también y lo que te va a ayudar es a crecer en pacientes en general. ¿Quiénes usarían los que serían con inhibidores de la 5-alfa reductasa? Pues los que serían los iraltones que llevan AGA de alopecia androgenética, pues ahí te lo dice, ¿no? Los que son para alopecia androgenética, pues mujeres más mayores, a partir de, pues eso, de la menopausia sobre todo, varones, pero lo importante es que sean generales. Luego, pacientes que tienen un déficit específico, lo que solemos hacer es añadirle tratamiento a ese déficit. Por ejemplo, si te falta hierro y por eso se te cae el pelo, no te lo suplementamos solo con un Claro complejo. que se recomienda una analítica, ¿no? Le pides un Exacto. perfil, unos perfiles básicos y en Y en base base a a lo eso que añades veas. un poquito más. Los suplementos nutricionales, los que se venden, lo que te dan es un poquito tratamiento general. Me ponen, repite el nombre, o Iraltone Forte en pacientes en general, o en varones o mujeres posmenopausia, el AGA o el AGA Plus. Y a ver qué Mira, pone. que hay otra pregunta súper interesante. Dice, si tomas vitaminas o suplementos para evitar la caída y lo dejas una vez que has terminado el tratamiento, ¿también podría haber efecto rebote? Lo pregunto en caso del estrés, entre otras A ver, situaciones. ahí es, o sea, realmente es que el problema es que el pelo no hace efecto rebote. Lo que pasa es que, claro, si lo estás cuidando más, crece mejor y si lo dejas de cuidar, crece un poco peor otra vez. Entonces, Si esto es como si le echas si riegas exacto, una planta, yo lo ¿no? Para que asocio, nos yo siempre lo entendamos. asemejo a las dietas, ¿no? Que tú puedes estar comiendo un año súper sano, súper bien y estar tipín perfecto, pero si luego la dejas por completo, hombre, vas a estar mejor que si no hubieras hecho ese año, pero poquito a poco vas a volver a empeorar. Entonces, si hay situaciones de causa de caída crónicas, la recomendación es hacer un cuidado crónico del pelo. Pues igual que te pones una crema antiarruga de forma continua, pues te tendrás que cuidar el pelo de forma continua. Con las vitaminas, pues depende un poco del grado de estrés, el grado de vida alterada que lleves, o bien se recomienda de forma mantenida a diario, o 3 meses sí, 3 meses no, más o menos, pero dependiendo un poquito. Vale, a ver si hay más preguntas. Bueno, mientras llegan más preguntas, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Has notado que cada vez gente más joven, no necesariamente que tenga pues una alopecia androgenética así muy vistosa, pero sí que la gente empieza a preocuparse más por el Ah, pelo? bueno. Porque yo es verdad que hasta que te he conocido a ti y que trabajamos juntas, yo la verdad es que ni me había planteado estas cosas. Y yo sí que me he preguntado, digo, jope, si yo quisiera, pues yo que considero que tengo buen pelo, pero igualmente quisiera tomar algo o quisiera empezar a cuidar algo, ¿por dónde empezarías tú para, En pues eso, para general. una persona que quiere empezar a cuidarse A el ver, pelo?
yo creo que en general, en la sociedad en la que estamos, uy, que se me va la silla, cada vez lo que es el cuidado de la belleza en general está más entendido como un cuidado básico. Entonces sí que cada vez más las personas se preocupan por el pelo, yo creo que en parte por eso, y también lo que me he dado cuenta en gran parte por el cambio en la forma de peinarnos, porque al final antes todo el mundo a partir de los 25 años se hacía sus cardados, su pelo voluminoso y se veían mejor pelo. Y claro, hoy en día eso no pasa y los varones igual, hoy en día no aceptan tener peor pelo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo principal para tener buen pelo es tener buena genética, en el sentido de que el otro día Lidia Maroñas, que es una compañera dermatóloga, puso una cosa que pensé, jo, esto es tal cual para el pelo, que puso, no intentes tener la piel perfecta, intenta tener tu mejor piel. Pues con el pelo es un poquito igual, ¿vale? Meto esto ahí a calzador porque es verdad que a todos nos gustaría, pues yo te veo tu pelo que siempre es muy voluminoso y yo por mucho tratamiento que me haga, yo mi pelo no es voluminoso como el tuyo. Entonces yo tengo que intentar cuidarlo para tener el mejor, pero es verdad que eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de la realidad? Comer lo mejor posible, lo que hemos hablado antes, ¿no? Estar lo más sano posible. Y como tratamientos, sí que puedes ir haciendo, pues, 2 veces al año, una cosa así, primavera, otoño, se suele recomendar suplementación nutricional. Y luego hay tratamientos de clínica. Pues, por ejemplo, tengo muchas pacientes que un poco en un anti-aging del pelo, lo que vamos haciendo es plasma rico en plaquetas 2 veces al año o mesoterapia de vitaminas o de plasma rico en plaquetas con vitaminas en épocas que se cae. Y poquito más. O sea, el pelo realmente es súper agradecido. Lo que pasa es que es súper lento. ¿Y qué hacen realmente? Porque yo sí lo sé, pero ¿qué hacen realmente la mesoterapia de vitaminas? Que es como lo que más rápido se anima a la gente porque parece como lo Lo más más light. light ¿Qué es lo que realmente al da al folículo. pelo una A mesoterapia ver, con a nivel vitaminas? científico no está demostrada su efectividad, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros vemos la mejoría en los pacientes, pero no es algo que haya estudios que lo demuestren. Lo que hace básicamente es que estás depositando a nivel de la raíz folicular las vitaminas. Entonces, de una forma muy poco invasiva, más tú que te has dejado, no molesta prácticamente, lo que hacemos es depositarlo justo en la zona donde hacen falta. Entonces conseguimos que ese folículo funcione mejor. Además, las microinfiltraciones, las microinyecciones que hacemos estimulan al cuerpo para cerrar esas heriditas y el pelito crece mejor. Entonces, básicamente lo que consigue es un poco mejor funcionamiento. ¿Podrías llegar a decir que da más brillo o que da, o sea, algún efecto? Porque claro, o sea, tú me estás hablando científicamente, pero luego es verdad que las marcas en general pues prometen. Claro. Entonces, ¿qué es eso que se supone que te dicen que te Mira, va yo a ahí te voy a contestar una arreglar? cosa graciosa. Yo es que, para los que estén oyendo, yo soy muy de demostraciones científicas. Luego hago estos tratamientos un montón, ¿eh? Porque sé que mis pacientes están contentos. Pero son de esos tratamientos que siempre decimos que el paciente está muy contento y se ve mucho la mejoría, pero el médico no es algo que note tanto. ¿Por qué? Porque al final el pelo es algo que va muy despacito. Entonces, tú pinchas las vitaminas y hasta que ese folículo realmente genera un pelo de mejor calidad, tarda. Entonces, ¿qué es lo que comentan los pacientes? Sobre todo cuando hay épocas de caída, sí que notan que esa caída se frena antes, y eso yo sí que también lo veo, se va viendo el pelito que recrece, y muchos comentan lo del mayor brillo, como mayor calidad del pelo. Lo que pasa es que eso científicamente es muy difícil de demostrar. Yo también lo creo, ¿eh? O sea, yo soy bastante Sí, porque a fan. veces es un poco Exacto. Y subjetivo. luego que depende del día que tengas. Por ejemplo, en chicas depende del momento del periodo en el que estés, o sea, del ciclo menstrual, tienes más o Del menos ciclo grasa. menstrual. Entonces, claro, a nivel estudios es muy difícil, pero sí que mejora mucho. A mí me gusta mucho como tratamiento complementario. Pues, por ejemplo, para efluvios puntualmente, tienes más caída o caída otoñal, ya estás con tratamiento y quieres hacer algo más. A mí, para lo que no me gustan es, muchas veces vienen pacientes que lo único que le han hecho para una alopecia androgenética o una cosa así es mesoterapia de vitaminas. Ahí ya eso no me gusta tanto porque no la estás Sí, porque en tratando. el paciente capilar el tiempo es oro. Exactamente, Además, exactamente. mira, que nos Ah, estamos ya, poniendo aquí a perdón. hablar y hay un montón de preguntas. No, no, a ver, es que es súper interesante. A ver, dice, ¿el Iraltone Forte se puede tomar durante todo un año o hay límite y habría que hacer algún descanso añadido? Realmente por poder se pueden tomar, ¿vale? O sea, son vitaminas que el irlas manteniendo no tiene problema. Hay que adaptar un poco a lo que necesitas, más que nada por no estar tomando si no quieres.
Pero los pacientes que tienen mucho estrés o que comen mal o que saben que viven un poco alocados, mucho mejor mantenerlo poquito a poco que no esperar a que se te caiga, ahí tomarlo, luego volver a dejarlo. Depende un poco de la forma de vida Ya. de cada persona. Vale, mira, a ver, otra por aquí. Ah, bueno, esta es una pregunta A del ver. millón. Y en caso de tener una alopecia frontal Mm. fibrosante, que esto es una A faena. ver, las alopecias frontales fibrosantes son un cuadro muy complejo, de hecho eso tenemos varios vídeos que lo explican. Puedes tener empeoramiento claro con el COVID. Ahora bien, es un empeoramiento que es porque cae el pelo en general, pero no porque te haya empeorado la parte de la frontal fibrosante. Entonces, si alguien tiene una frontal fibrosante y se ve ese empeoramiento, que acuda al dermatólogo que le esté haciendo seguimiento, porque probablemente es un empeoramiento puntual. Y entonces, ese empeoramiento sí que muchas veces se recupera, ¿vale? Pero no, Que no es un claro, brote no tiene como por tal qué de... darles brote, lo que hace es caer más el Vale. pelo en general. Mira, por aquí, los complejos vitamínicos tipo Supradin, por ejemplo, ¿funcionan para evitar la caída A del ver, cabello? el folículo es muy receptivo a cualquier tipo de vitamina. Ahora bien, los complejos vitamínicos que son capilares especiales, pues suelen llevar más cistina, porque es lo que necesita el folículo para crear pelo, suelen llevar más hierro, suelen llevar cositas que los generales no llevan, ¿vale? Ahora bien, por ayudar, ayuda. No tanto, pero pueden ayudar. Pero Mm. ayuda. Mira, ¿a quién le recomendarías la mesoterapia? Yo estoy usando minoxidil. Mira, yo mesoterapia, yo aquí me ¿Te mojo, me mojas? mojo. Yo mesoterapia la suelo recomendar en pacientes que pese a tratamiento siguen con caída. Entonces, yo suelo poner tratamiento un mesecito muchas veces. Si pese a eso sigues con caída o el recrecimiento no es lo que el paciente espera, ahí empiezo o con mesoterapia o con plasma rico en plaquetas. Depende un poco de la severidad del cuadro, porque el plasma, al llevar más factores de crecimiento que las vitaminas, es más potente. Entonces, en pacientes con cuadros severos de fluvio, ahí es más Ya. eficaz un plasma rico en plaquetas que mesoterapias de vitaminas. Y luego también lo recomiendo pues en pacientes, eso es lo que hablábamos antes, que quieran irse cuidando el pelo sin algo muy agresivo y entonces puntualmente a lo largo del año, pues igual que te puedes hacer un láser para mejorar la calidad de la piel, puedes hacer mesoterapias específicas para el pelito. Vale, mira, a ver. A ver, esta se sale. Bueno, yo te la Sí. pregunto porque, como eres dermatóloga, dice, ¿qué producto? Además, ahora que estamos aquí desde Cantabria Lab, dice, ¿qué producto recomiendas para manchas solares? Vale, a ver, ahí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la mancha solar, aunque parezca tópico, hay que valorarla, ¿vale? Eso es muy importante. Si te ves una mancha que no has tenido previamente y que no sabes muy bien lo que es, recomendación inicial, valoración, ¿vale? Porque además este año hemos estado encerrados mucho tiempo y luego ya hemos salido a la calle y nos ha dado el sol de pleno, todos estábamos deseosos, entonces estamos viendo mucho tumor de piel ahora en esta época. Entonces, de resto, para manchitas solares lo que interesan son los despigmentantes, ¿vale? Entonces, usar un fotoprotector, por ejemplo, el Heliocare 360 va muy bien, ¿vale? A mí me gusta mucho también el Mineral Fluid porque esos son muy respetuosos tanto con la piel como con el pelo. Y luego, para despigmentar, sí que hay líneas enteras de tratamiento. Entonces, una que a mí me gusta mucho, pero lleva retinoide, que hay que tener cuidado porque es un poquito más potente, es el Neoretin Dischrome, que se llama, una de las partes, pero vamos, ahí sobre todo a la persona que lo ha puesto, que se lo valoren específicamente y que ya si ven que es puramente estético y quiere hacerlo con cremitas, que empiece con despigmentantes. Vale, mira, nada, aquí es que un montón de preguntas. A ver, ¿algún tratamiento para la rotura del pelo? A ver, es que el pelo se rompe cuando está más frágil. Entonces, eso, por ejemplo, le está pasando a mucha gente con el COVID. No es que el pelo haya crecido peor, porque el pelo crece a 1 centímetro al mes, con lo cual desde que empezó la pandemia nos ha crecido esto, tampoco nos ha empeorado tanto. Pero ¿qué le está pasando a la gente? Que como cae tanto pelo, el pelito de más abajo se queda muy desprotegido. Y entonces vienen y dicen, jo, es que no solo se me cae, sino que me lo veo de peor calidad, se me rompe. Y en realidad es porque tienen mucho menos pelo y entonces está como más desprotegido.
La rotura que ya es abajo, que no es de raíz, eso es una rotura por mal cuidado del pelo. Entonces, obviamente, mientras más finito, más frágil lo tengas, más fácil que se rompa, ¿vale? Y para ayudar a eso, sí que están los tratamientos específicos, minoxidil, suplementación, si tienes una androgenética, el de la androgenética. Y luego, si la rotura es baja, eso la recomendación es hidratar el pelo, champús específicos que te cuiden el pelo, etcétera. Pero no, Y claro, lo aceites. de aquí abajo, eso no lo puedes tratar con un tratamiento de raíz, a no ser que le des mucho tiempo a que crezca. Obviamente, cuando crezca más sano, 6 meses después, pues ahí ya va a estar más fuerte, pero si no, no. Vale, mira, a ver, esta pregunta de Nuria dice, he tenido una caída muy brutal después de un cuadro muy grave de COVID. Estoy tomando Complidermol Plus y me puedo tomar algo para que crezca el pelo más rápido. La caída como tal ya ha parado. Ahí el Complidermol es otro de estos suplementos que estamos comentando que son útiles y para mejorar el crecimiento sí que se puede usar minoxidil, minoxidil oral, se puede usar plasma rico en plaquetas. Ahora bien, no es tanto que crezca más rápido, es que crezca más fuerte más rápido. O sea que en lugar de tardar muchos meses en hacerse fuerte, que se vaya haciendo fuerte con más velocidad. Pero no es que si tú tomas mucha medicina, pues en vez de 1 centímetro te crecen 4 al mes. Eso no. Porque realmente hay pocas, bueno, o nada, que hay algo que realmente haga que crezca el pelo más rápido. A ver, En una situación basal, no, buena, sin patología. no. O sea, si tú... Porque está el famoso champú Ah, de ya. cebolla que la gente se Claro, el lo champú cree. de cebolla, ¿qué es lo que hace? Te mejora el grosor porque te deposita como proteínas hidratantes en el folículo, entonces tú te lo, en el folículo, no, perdón, uy, en el tallo piloso, En el entonces tú pelo. te lo ves de mejor calidad, pero lo que es hacer que la raíz cree pelo más rápido, eso el minoxidil puede un poquito más normalizarlo, pero no te lo va a hacer crecer más rápido. Vale, a ver, mira, ¿es normal que el cuero cabelludo duela por efluvio? ¿Qué podríamos Vale, tomar? mira, esa me gusta. Eso sí que eso, el dolor del cuero cabelludo tiene un nombre así muy chulo que es tricodinia. eh, sí que se asocia con épocas de fluvio, pero se asocia sobre todo con el recrecimiento, ¿vale? No se sabe por qué, cuando tienes mucha caída y el cuero cabelludo va recreciendo pelito, puede molestar. Y de hecho es eso de que parece que llevas la coleta súper tirante y molesta cuando te lo mueves, etcétera. Entonces, ¿cuándo hay ese dolor? Lo más frecuente es que simplemente sea un recrecimiento, entonces es ir estimulando el pelito para que crezca, pero lo que sí que hay que Sí, valorar es si puedes tener una dermatitis seborreica asociada, ¿vale? Dermatitis seborreica es que se genera un poquito más de grasa en cuero cabelludo y esa grasa se la, pues por así decirlo, los honguitos que viven en cuero cabelludo se la comen y nos irritan. Entonces hay que como que equilibrar otra vez esa grasa, esa inflamación y para eso tenemos pues champús, tenemos tratamientos, por ejemplo, un champú que ayuda mucho porque además es hidratante es el Iraltone DS, que es un tratamiento para dermatitis seborreica, pero hidratante. Entonces, en caso de dolor, si no tienen nada de descamación ni nada más, simplemente el tratamiento habitual. En caso de ver un poquito de descamación o algo irritado, rojito, ahí vale mucho la pena añadir champú, porque te va a mejorar el cuero y cabelludo. luego, ¿y para esa dermatitis seborreica estaría indicado el PRP en mesoterapia? A ver, para tratar la dermatitis seborreica como tal no está indicado. Lo que pasa es que el PRP es un poquito inmunomodulador, como que te regula la inflamación. Entonces, por ejemplo, en un paciente normal no, pero a lo mejor una embarazada, un paciente que no puede o no quiere tomar otra medicación, sí que podría ser una opción interesante. Vale, mira, dice, cuando uno se da minoxidil en spray, ¿se puede dar masajes también en el cuero cabelludo? Tuve COVID, se me cayó mucho el pelo y ahora solo con el minoxidil me está saliendo muchísimo. A Gracias. ver, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿La ves? Sí, se puede masajes. Que si se puede dar masajes Ah, una vez que se echa el minoxidil, que hemos mm, estado hablando antes de sí, él. se puede dar A mí masajitos. me sorprende porque tiene bastante poca adherencia, ¿no? O sea, a la gente le cuesta mucho, pero es verdad que el que se lo echa es muy Mm. constante A también. ver, es que el minoxidil en realidad es súper efectivo. O sea, es de las cosas que está demostrada desde hace años que es súper efectivo y su posible falta de efectividad es lo que tú dices, la falta de adherencia. ¿Por qué? Porque te lo echas y mancha. Entonces, la realidad es que lo que pone en el paquete
es que para que sea efectivo hay que masajear un poquito para que penetre, ¿vale? ¿Cuál es la realidad que yo le digo a muchos de mis pacientes? Pues si son varones o pelo corto o mujeres que se lavan el pelo a diario, les digo que se lo masajeen, pero si es una mujer que no se lo lava a diario o que no quiere que se le ensucie, vale más la pena dejarlo aplicado y no masajear, ¿vale? Porque por lo menos te lo estás echando. Es verdad que lo que decía antes, pues mientras menos propilenglicol llevan, ¿vale? O menos minoxidil, pues el regaxidil al 2, por ejemplo, mancha menos que al 5. Si tienes un cuadro que no es muy severo, puedes usar uno de los que mancha poquito y así masajear. Y luego, no sé si va por ahí la pregunta, hay veces que se habla de que los masajes en cuero cabelludo te estimulan la vascularización, la llegada de sangre y mejora. Yo eso di una charla una vez que me hizo mucha gracia cuando lo revisé y la presión y la fuerza que tienes que dar en un masaje para que realmente te estimule el cuero cabelludo, poco más que te arrancabas todo el pelo que tenías en la cabeza. Entonces, no es lo más recomendable, a no ser que sea un masajito así para relajarte y que entonces vaya todo mejor. Pero masajes en el cuero cabelludo para recrecer, a día de hoy no. Mejor un No minoxidil está bien demostrado echado como y tal, ya mejor está. no. Mira, dice, ¿se puede tomar el Iraltone Forte estando embarazada? Lo haría para prevenir el efluvio. A ver, yo en embarazo, aunque a todas les preocupa muchísimo el pelo, yo el pelo lo dejo en un segundo plano completamente. Plano. Yo ahí doy prioridad absoluta a las vitaminas que el ginecólogo o ginecóloga considere que necesita ese paciente. ¿Vale? Entonces, yo no trataría un efluvio hasta el posparto. ¿Por qué? Porque no lo vas a prevenir. Realmente el efluvio del embarazo es por modificaciones hormonales. Ahora bien, si tu ginecólogo ve que tienes un déficit o estás en tratamiento específico, hay pacientes muy puntuales en los que lo podemos usar. Pero estando embarazada, la recomendación es que No no sería la no indicación. tomes cosas Ya. extra porque no vale la pena. Mire, dice por aquí, tomar minoxidil oral o minoxidil tópico. Y también, ¿qué opinas entre el dutasteride o el Mm. finasteride? Bueno, eso ya se sale un poco del COVID, esos son más, o sea, en cuanto al minoxidil tópico u oral, depende del paciente, ¿vale? El tópico es más cómodo, el oral es más cómodo, el tópico es un poquito más incómodo, pero dependiendo del paciente, los dos hacen muchísimo efecto. Y los otros dos fármacos que ha nombrado, el finasteride y el dutasteride, esos son tratamientos para alopecia androgenética, que es una alopecia diferente que tiene, estos son inhibidores de la 5-alfa reductasa, pues como lo que hablábamos antes de los iraltones que llevan inhibidores de 5-alfa reductasa, los iraltone AGA, ¿vale? Pues esto es ese inhibidor, pero más potente. Entonces, el dutasteride es más potente que el finasteride, ahí hay que elegir en función de cada paciente. Entonces, eso ya es una elección que debe de hacer cada médico en función de la edad, las características, el tipo de alopecia del paciente, etcétera. Sí, Exacto, muy exacto. individualizado. Vale, a ver si hay alguna preguntita más. A ver. Vale, bueno, de momento no, pero vamos, Ah, mira. la gente está muy Sí, sí, la puesta, ¿eh? gente A se mí me lo sabe. sorprendió un montón que parece que no, Mira, ponen pero la aquí gente sabe un montón. con... Mira, esta Sí, se me puede parece tomar. Ah, importante. Ponen, me estoy poniendo minoxidil, me sale vello facial y entonces me estoy poniendo finasteride de forma tópica. Vale, muy importante. Son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Que muchas veces con esto de, por eso hacemos tanto lo de la divulgación, porque es verdad que hay un poco de caos, que es normal, en los pacientes. Entonces, minoxidil es un fármaco muy seguro que puede servir para cualquier persona, ¿vale? Entonces, el minoxidil tópico, yo de hecho le llamo el antiarrugas del pelo, yo se lo mandaría a todo el mundo como un tratamiento casi de todas las semanas y eso no tiene ningún riesgo, excepto en el embarazo que se suspende, pero en realidad no tendría o no se ha demostrado riesgo. Ahora bien, finasteride, dutasteride, todos esos fármacos son fármacos, o sea, son medicación para controlar las hormonas a nivel del folículo piloso. Con lo cual, por favor, que nadie sin recomendación médica use esa medicación, ¿vale? Porque no te hace el mismo efecto. Entonces, no es por la paciente o la persona que lo ha puesto, porque probablemente si se lo han puesto tópico es que alguien se lo ha mandado, pero el finasteride tópico lo que sirve es para tratar alopecia androgenética, pero no te estimularía un efluvio, por ejemplo, no te ayudaría al recrecimiento de un efluvio. vale.
Mira, a ver, hay otra por aquí. ¿Se puede tomar bueno, esta la hemos dicho ya. Ah, que yo te la he preguntado, la del Sí. Iraltone estando Ah, mira, ahí embarazada. hay una de durante cuánto tiempo hay que Y, tomar para notar mejoría, que esa es muy buena. Todos los tratamientos que ayudan al pelo van a ir al folículo, ¿vale? A la raíz. Entonces, desde que esa raíz mejora hasta que esa mejoría se ve en el pelo, suele tardar entre 3 y 6 meses fácil. Entonces, si estáis con caída y empezáis a tomar medicación o os ponemos minoxidil o algún antiandrógeno, que no os extrañe que un mes después, 2 meses después, parezca que no habéis mejorado nada, ¿vale? Eso se está gestando ahí poquito a poco la mejoría. vale. A ver, fenomenal. No sé si habría alguna Ah, mira, la del más. vello facial con el minoxidil, lo que hemos hablado es que esto es interesante. El minoxidil, que nosotros siempre le damos importancia, obviamente va a estimular el crecimiento del pelo, pero el minoxidil no sabe dónde lo queremos, ¿no? Entonces, obviamente, si te lo echas tópico, el riesgo de que te salga vellito facial es menor que si lo tomas en pastillas, pero aún así está, ¿vale? Eso es algo que todo el que se vaya a echar minoxidil tiene que entender, que ojalá le pudiéramos decir al minoxidil de aquí para allá me encanta, aquí un poquito y en el resto no, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que sí que pasa? Que hay personas que responden súper bien y personas que responden menos. Por eso, lo del 2 y el 5 del Regaxidil, el 2 es menos dosis, el 5 es más. Muchas veces empieza con 2, un poco por ver cuánto respondes. Si respondes muy bien, te puede salir vellito por la cara, pero no es que te salga pelo negro, es que nuestro vellito transparente se haga más oscuro. Entonces, yo no le tengo ningún miedo a ese vello porque al final es un vello que se suele caer, ¿vale? Y que modificando dosis o modificando forma de aplicación muchas veces se va a conseguir quitar. Entonces no hay que tenerle miedo a ese vello, que tengo pacientes que se vuelven locos de pensar que va a salir y no es tan frecuente. Y una pregunta, Claudia, para las cejas y las pestañas, ¿habéis visto caídas también ahora con el tema del COVID o lo habéis visto más a nivel De la de la cabeza. cabeza como tal? Vale, y te iba a preguntar que si aconsejas alguna cosa, porque yo sí que había oído para el tema de las pestañas, ¿existe de verdad algún crece Sí, pelo sí. de pestañas y Sí, cejas? sí. A ver, el efluvio realmente afecta al pelo de todo el cuerpo. Donde más se ve es en el pelo de la cabeza, pero porque, claro, sobre todo en la gente que lo tiene largo, pues se ve toda esa caída. Ahora bien, se cae el pelito de todo el cuerpo. Por eso es tan bueno lo de tomar suplementos vitamínicos y no solo limitarse, por ejemplo, a aplicar minoxidil, porque así ayudas al pelito de todo el cuerpo. Entonces, a nivel de cejas y pestañas, lo que sí está demostrado que mejora el crecimiento son las prostaglandinas. Eso es un fármaco, pues igual que el minoxidil en el pelo, las prostaglandinas en cejas y pestañas ayudan a estimular el crecimiento. No está demostrado tan efectivo como el minoxidil, pero sí que es un fármaco que si te receta tu dermatólogo, tu médico habitual, sí que te puede ayudar a recrecer. Pero es verdad también que el ciclo de crecimiento es más corto, entonces desde que te das cuenta que te ha empeorado la ceja o la pestaña hasta que te recrece, tarda mucho menos, no es como el del cuero cabelludo. Vale, fenomenal. A ver. Vale, y así, bueno, pues por resumir Venga. un poco, ¿qué cosas crees que debe tener en cuenta una persona? O sea, o qué cosas debería preocuparse o al menos empezar a tomar medidas de cara a su pelo. Porque es muchas veces que dice, o sea, que la gente no sabe, hay gente muy formada, pero es verdad que hay otra gente que no sabe que el efluvio puede ser una cosa normal, que no es una enfermedad y que pasa. Entonces, ¿tú qué signos sí que dirías que deberían alarmar a una persona para A empezar a cuidarse. A ver, cuidarse? estamos acostumbrados a nuestro propio cuerpo, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros el pelo cae todos los días, un poquito, ¿no? Entonces, a ese poquito estamos acostumbrados. Con lo cual, si a alguien de repente le empieza a llamar la atención que tiene mucho pelo y tiene mucho pelo cayendo y mucho pelo, suele ser real que está cayendo más de lo normal. Entonces, si esa persona ha pasado un COVID, por ejemplo, o ha pasado en esta época mucho estrés, nota que se le está cayendo, pero no ve menos pelo en cuero cabelludo, sino que más o menos se ve el mismo pelito. No se tiene que preocupar demasiado. Ahora bien, ¿quién sí que se tiene que preocupar? El que esa caída esté llevando a verse menos pelo en cuero cabelludo, estén apareciendo zonas en las que falta pelo,
lleguen a verse el pelo con una menor densidad en general, todos esos sí o sí deberían de buscar valoración, ¿vale? Ahora bien, yo siempre digo que con el pelo, como tarda tanto en mejorar, si te estás notando que vas a peor, que estás con mucha caída, aunque no te veas ningún otro problema, ahí no está de más empezar a cuidarse, ¿vale? Es como lo que dicen con el fotoprotector, ¿vale? Tú te estás cuidando antes de ver un problema, pues con el pelo en toda esta época que ha pasado, te puedes ir cuidando desde antes porque son tratamientos muy poco agresivos, suplementación, un poquito de minoxidil o regaxidil al 2%, que es muy suavito, champús específicos para que no te irrite el cuero cabelludo. Si tú todo eso lo vas cuidando, siempre te va a ayudar y vas a tener mejor pelo que si no lo cuidaras. Vale, fenomenal. Pues bueno, se me ha Ya, pasado a mí volando, pero también. ya llevamos casi una hora. Ya. Así que para que no se nos quede pillado, lo vamos A a ir ir cerrando, dejando aquí. vale. Que mira, yo creo, nos están mandando un montón de Ay, qué corazones, monos. que ha sido un placer. Gracias a Cantabria Labs y a ti de nuevo Y por estar gracias hoy a ti, aquí. Esther. Y nada, que lo vamos a dejar guardado en el perfil de Cantabria Labs de España para que lo podáis ver cuando queráis. Y nada, que tengáis muy buena semana. Claudia, no sé si quieres despedirte o decir Nada, que algo. muchas gracias a todos por estar ahí. Si tienen preguntas, las pueden seguir mandando a tu perfil o al mío, que es doctora Bernadette Derma, o al de Cantabria Labs, y intentaremos ayudaros con todo, porque la verdad es que agobia mucho el tema del pelo y es algo que bien tratado y bien cuidado se puede tener muy bien. Entonces, no esperéis a estar mal, sino hay que cuidarlo desde antes para evitarnos sustos. Entonces, nada, Esther, muchas gracias por toda la selección de preguntas. La verdad es que me lo he pasado pipa aquí contestando contigo. Nada, un placer. Mira, nos saludan hasta desde Perú. ¡Hala! Así que nada, muchísimas gracias a todos y nada, que tengáis muy buena tarde, ¿vale? Venga, hasta luego, Hasta luego, Esther. Claudia.